¿Qué tal, queridos amigos? Que Dios pueda bendecir su vida grandemente. Hoy tenemos un tema maravilloso en este programa, un capítulo, una esperanza. Hoy estamos en el capítulo 34 del libro de Segunda de Crónicas, un libro que nos ha dejado historias muy interesantes, con mucho ejemplo para confiar en la palabra, en el poder, en el amor de nuestro Dios. Y hoy no es la excepción. Hoy en el capítulo 34 tenemos el texto que habla de cómo inicia el reinado de Josías. Nos habla también acerca de cómo fue su gobernanza delante del pueblo de Dios. Incluso nos habla de cómo se encuentra un libro de la ley y cómo él lo restaura todo lo que se necesitaba. Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante en este capítulo. Ustedes saben que acá lo que nosotros hacemos es presentar un resumen, pero nuestra tarea principal, como todos los que llevamos este programa, es poder estudiar completamente el capítulo, y por eso les dejo a ustedes esta tarea para poder entender más a fondo de qué estamos hablando. Hoy, primeramente, tenemos en el capítulo 34, en el versículo 1, un texto muy interesante, muy impactante, porque a muchos les sorprendió, nos sigue sorprendiendo y seguramente a otros sorprenderá, porque dice que tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar. ¿Se imaginan ustedes tener 8 años y tener la responsabilidad de reinar por sobre un pueblo que era el pueblo de Dios? ¿Se imaginan ustedes qué confianza generaba en aquellos que veían a este rey? Seguramente hubieron dudas de parte de las personas. Seguramente incluso en la mente de él pudo haber existido, porque yo si soy muy joven. Pero en este texto nosotros nos vamos a dar cuenta cuál fue el secreto del reinado de Josías, y que no importa quién esté en contra de un reino que Dios ha designado, porque siempre Dios respaldará a sus elegidos. Y esto es algo que nosotros debemos aprender en nuestra vida. Y es que nosotros vemos el secreto en el versículo 2, porque dice que Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Para todo en nuestra vida, queridos amigos, lo importante es mantener la rectitud delante de Dios y confiar en los planes de Dios y hacer lo recto delante de Él. No porque esto nos vaya a salvar a nosotros o nos acerque de cierta manera al cielo, sino porque Dios, en su sabiduría y su amor, dejó estipulado cuál era el buen vivir de sus hijos. Y al vivirlo, pues viviremos bien. Al ignorarlo, sufriremos consecuencias por nuestras propias acciones. Pero acá nosotros notamos algo muy importante. En el versículo 3 dice que Josías, con solo 8 años, decide buscar a Dios, el Dios que había tenido David su padre. Y a los 12 años, 4 años después de esto, se preparó durante un tiempo, y a los 4 años después, a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Como hemos leído en el libro de Segunda de Crónicas, nosotros podemos encontrar que en los reinados, lamentablemente, habían existido reyes que habían perdido de vista su sentido, que habían perdido de vista la razón de por qué Dios los designó a ellos para poder reinar sobre su pueblo. Entonces había una constante, y es que entraba alguien, reinaba bien, terminaba su reinado, lo pudo haber terminado bien, lo pudo haber terminado mal, como era en la mayoría de los casos. Luego entraba otro rey, reinaba totalmente mal. Entonces era un pueblo que se inundaba en creencias, principios, doctrinas y generalmente en idolatría. Pero Josías sabía que todo lo que estaba pasando era mal. Y hago esto porque a Josías no le tocó reinar sobre un pueblo que estaba totalmente limpio, que estaba totalmente bien, que estaba fácil de reinar. A él le tocó un pueblo que estaba hundido en idolatría. Entonces él empieza a prepararse. Luego de su preparación, él limpia, dice que Judá y Jerusalén, porque él tenía un objetivo:
hacer las cosas bien delante de Jehová. Y entonces si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar muchos ejemplos de esta historia de Josías. La verdad es sorprendente, un niño de 8 años que empieza a reinar, hace lo correcto delante de los ojos de Jehová, y la Biblia nos dice que durante 31 años Josías reinó. Y queridos amigos, lo más importante de todo esto es que para que haya un movimiento espiritual, para que exista una motivación de hacer bien las cosas, para que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo, debe existir un reavivamiento. Y no puede haber reavivamiento verdadero sin haber abandonado aquello que nos aparta de Dios. El pueblo necesitaba reavivarse, necesitaba tener esa restauración delante de los ojos de Dios. Pero pasaba algo, que cuando más se alejaban, más perdían de vista cuál era el sentido de ser el pueblo de Dios. Y eso mismo es para nosotros hoy en día. No podemos perder eso de vista. Pero si lo hemos perdido, si estamos agotados espiritualmente, si hemos desfallecido en alguna circunstancia, recordemos que no puede haber reavivamiento sin antes abandonar aquello que nos ha apartado de Dios. Josías lo entendía. Y saben, algo interesante de esta historia es que después de 18 años de reinar, en el versículo 14 nosotros podemos notar que Josías encontró a través del sacerdote Hilcías el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Se imaginan ustedes? Josías trataba de hacer lo bueno, se esforzó, limpió el pueblo y él tenía, al comunicarse con Dios, al estar conectado con Dios, él sabía, él estaba siendo dirigido para saber qué era lo que tenía que hacer. Pero cuando encuentra el libro de la ley, dice que él rasga sus vestidos en el versículo 19, porque dice, cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque él estaba triste, preocupado, estaba, digamos, frustrado porque sus padres, es decir, su ascendencia, sus anteriores, habían escondido el libro de la ley de Jehová. ¿Se imaginan ustedes cuánta maldad pudo haber existido en aquel momento? Y Josías esto lo hace rasgar sus vestidos. Esto de rasgar sus vestidos era una expresión y que antes sí sucedía, que alguien cuando encontraba una frustración, encontraba un estado de ánimo, de enojo, por así decirlo, muy fuerte, su manera de representarlo era rasgar sus vestidos. Y entonces acá Josías reconoce el pecado principalmente. Se humilla delante de Dios y entiende la condición espiritual del pueblo. Entonces acá nosotros podemos ver que la palabra de Dios despierta nuestra conciencia espiritual. La palabra de Dios siempre llega a nuestra vida para fortalecernos. ¿Qué hay de nosotros si escondemos la palabra de Dios? Y no específicamente que la metamos en un mueble donde nadie la puede ver, sino que, ¿qué pasa de tener una palabra de Dios y tenerla cerrada siempre? ¿Cuánto agotamiento espiritual tendríamos? Y Josías por eso rasgó sus vestidos, porque sabía que la palabra de Dios prevalecía por sobre toda palabra. Entonces, sabemos que la palabra de Dios puede despertar nuestra conciencia espiritual. Nos marca el camino, nos enseña que estamos haciendo mal y nos dice cómo poder entregarnos totalmente a Cristo. Pero para esto necesitamos humillación y arrepentimiento. Aquí nosotros podemos ver en el versículo 27 que dice algo muy interesante. Y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus habitantes, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. ¿Se imaginan ustedes cómo fue visto Josías delante de Jehová? Como un rey que realmente se interesaba por recuperar al pueblo, que se interesaba porque la voluntad de Dios prevaleciera, se interesaba porque la palabra de Dios restaurara verdaderamente los corazones. Y Dios respondió, Dios notó esto y Dios amó y reconoció a Josías como un rey que se había entregado a él. La palabra de Dios transforma nuestra vida.
La palabra de Dios hace que nuestro corazón se fortalezca. Y por supuesto, Dios honra al corazón humilde. Acá nosotros podemos encontrar un texto muy conocido, pero que es de mucha importancia. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque nosotros podemos alejarnos, podemos apartarnos, podemos caer en pecado o tan siquiera podemos caer en un agotamiento espiritual. Pero por eso la palabra de Dios es lámpara a nuestro camino, porque en el momento en el que nos sintamos en un lugar oscuro, la palabra de Dios vendrá a alumbrarnos y a fortalecernos. Espero que esta historia nos haya llenado en este día y vamos a orar para poder despedirnos. Querido Dios, te agradezco por el estudio de tu palabra. Sigue bendiciendo a tus hijos, a tu iglesia, a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor, porque sabemos que es necesario que nuestra vida espiritual sea fortalecida. Te pedimos que tu palabra entre en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos aferremos a ella y confiemos en todas tus promesas. Bendice este programa, este canal, Señor, y cada uno de los capítulos que se estudian y se han de estudiar. Bendícenos, Señor, acompáñanos en todo momento y que todo sea para honra y gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, tengan ustedes un feliz día.